Pensé que iban a ir estirándolo un poco más. Lo que ¿Cómo que pasa acaba de es que, salir de claro, Celtic? Para. Salvatore pone, acaba de salir de Celtic. y puede ser estén adelantados. Rangers al de los Spurs, ya dije, dice Andresito. Me Tranquilo, gustaría Andresito. leer. Ahí dice, bueno, Ahí sí, Celtic, ¿a exacto. qué grupo? No digan el grupo, gente, por favor. Ay, se ve que va el del Real Madrid. ¿Cuál es el Real Madrid? Ah, puede ir a todos los grupos. Puede ir a Leipzig, todos los grupos. Shakhtar. Si el Celtic va a ese grupo, me gusta, lo dije. Tengo miedo. Aunque, bueno, seguramente ya nos spoilearon y nosotros acá. Igual, a ver, yo no quiero quitar la emoción, pero cualquier grupo que vaya es más o menos lo mismo. Grupo F. ¿Quién está en el grupo F? Real Madrid. Bueno, sí, Real Madrid, Sí, Leipzig y Shakhtar. Bueno, bien. me parece que está bien. No, ha habido otros años donde quizá había alguno fácil, porque por ejemplo, si el Benfica quedaba fuera con el Dinamo de Kiev, el Ranger iba al bombo 3 y el Dinamo de Kiev iba al bombo 4. A ver, Y el igualmente, el Shakhtar, ya lo decimos, gente, perdió muchas figuras clave. El Shakhtar perdió a David Neres, perdió a ¿Marlos? ¿O Marlon? Marlon. Perdió a Marcao, perdió un montón de gente. Yo no sé qué tan complicado puede ser el Shakhtar. Es Ese verdad que Mark, tiene un entrenador muy bueno que venía del Sassuolo. después dice Mark F por el Celtic, literalmente, me parece que no. Me parece que la mejor opción que podía tener es que le toque con el Shakhtar Donetsk. ¿Qué me importa el Real Madrid? ¿Qué me importa si el primero, viste, o el segundo? Es que a Se le van a nosotros lo ganar. que nos conviene es que alguien quede tercero. A ver, es cierto que ya de por sí se van a llevar, creo que se llevan 25 millones por jugar, ya clasificar la fase de grupo, y Sí. después van sumando por partido también, por jugarlo, y después, obviamente, si ganan, empatan, ahí suman un dinero más, y si ganan, ni que hablar, ¿no? Pero más o menos va a rondar entre un 35 millones por ahí Uf. el jugarla la fase de grupo nada más, para estos Manchester equipos. City, Sevilla, Dortmund y Copenhague, ¿eh? Y el Ranger todavía no salió el Ranger, ¿eh? El No, Ranger no, todavía no, no todavía salió. no, todavía Lindo, no. el Celtic va a visitar el Bernabéu. La gente vino en manada para el tramo final, ¿no? Para lo que compete, ¿no? Porque el Ranger y Celtic. También, bueno, no está haciendo Exacto. competencia a otro No, medio. salió Rangers. Para. Para la rotativa. Salió Rangers. No mire el chat, no mire el chat. No, voy a mirar el chat. Puede salir grupo A O o C. grupo C. En el del Ajax, Liverpool, en Napoli. Salen en el grupo. A ver. Grupo. Dale, Antiltop. ¡Saca la bola! Grupo A. La puta que lo parió. Gente, se come hasta diciembre solamente, ¿eh? Ay, no te la puedo creer. Bueno, gente, por favor, háganse miembros, suscríbanse, donen, porque nos vamos a comer. Después de diciembre no comemos más, ¿eh? Pará, podemos ver, para miembros podemos ver el partido histórico de la final de Rangers Claro. con Zenit, cosas así. Gente, hacemos buen contenido para miembros, suscríbanse para miembros. Pará, y última no para miembros, podemos incluso hacer alguno para abierto, como para tapar hoy el bache de contenido europeo. No, vamos a decirle lo mejor, obviamente que esto es con sorna, ¿no? Queremos que salgan primero de cada grupo. Pero Pará, te pregunto, Facu, te pregunto. ¿Qué onda aventura europea después de estos sorteos, eh? No, podemos hablar de lo que sea. De fútbol croata, podemos hablar De Jack Henry, de Andrew Robertson, qué sé yo. Puede ser Ilio Lear que venga para hablar de, no sé, del Liverpool. O sea, podemos hablar de. Por eso es bastante abarcativo Aventura Europea. Se puede Aventura Europea cancelado después de diciembre. Hijo de puta. Bueno, gente, dice Andresito mano a mano con Napoli por la Europa League. No, mano a mano con no ir a ninguna competición europea, te lo digo ya. Más allá de un poco el chiste. A ver, sí. El Ranger ha eliminado a pesos pesados en la Europa League el año pasado. Sí. Pero sería un batacazo que pase que quede tercero el Ranger. A ver, lo más lógico es que Napoli o Ajax vayan a Europa League y igualmente Napoli o Ajax más Liverpool vaya a clasificado a octavos. Mira, yo creo que lo más lógico. Es un equipo complicado el Ranger, ¿eh? Pero viene eliminado un equipo también un poco difícil, aunque se mandó unas cagadas increíbles, ¿eh? Ya les anticipo. Gente, desvelo grupo privado del Expreso Escocés en WhatsApp, ¿eh? Vicente Alves. Me encantan los dos. Celtic tiene muchas chances y Rangers puede pelearla. Bueno, Vicente, no sé si estás ciego, drogado, si estás consumiendo algo. Poco de respeto. Es que depende. Cuando analizábamos la previa, había dos rivales terceros que te podían ser interesantes: el Salzburgo y el Shakhtar Donetsk. Uno de los dos cayó con un escocés. O sea, por ese lado estoy contento. Le cayó al escocés que menos se adapta a sus rivales. Eso es lo que me da cosa. Ahora, al más indescifrable, digamos, escocés en Europa. Está el cliché también, ¿no? De que esto es fútbol, que puede pasar cualquier cosa. Después el Ranger le puede ganar los dos partidos. Bueno, dos partidos. No, claramente. Pero le puede ganar un partido al Napoli, que después con un empate que le roba al Real Madrid, capaz que queda tercero. A ver, de manera sincera, el que más puede pelear es el Rangers. Pero por una cuestión que nosotros la temporada pasada que vimos al Celtic en Europa,
contra el Bodo Glimt. Perdón, pero no me da ni siquiera esperanzas. O sea, es verdad, Grupo. hubiese preferido al Ranger en el grupo que le tocó al Celtic. No, claramente. Yo creo que lo hubiera peleado, incluso hubiera sido mucho más favorito que el Shakhtar de quedar tercero. Ojalá nos tape la boca igual el Celtic. Ojalá, ¿no? Ojalá que tenga una actuación increíble, pero me parece que a los dos que han clasificado a Champions, el deadline day del mercado de fichaje es hasta el 31 de este mes. Y esperamos que haya algún fichaje de último momento importante en el Rangers y en el Celtic. No, sí. Aaron Ramsey, ¿no? Algo un poco mejor, ¿viste? Algo que aporte, ¿no? Yo creo que... En el Celtic, sobre todo en el mediocampo y en la defensa, bueno, Giants está muy bien, pero en esa zona defensiva quiero un poquito más, sobre todo un pivote más de marca, algo un poco más rocoso. Bueno, en el Ranger veremos dónde podría ir el fichaje, porque la verdad... Y tal vez podría ir por la ofensiva derecha, está Scott Wright, pero yo buscaría algo más de más nivel, semejante a lo que tiene en la izquierda con Ryan Kent, que vemos que la temporada pasada fue clave para un poco mover las defensas rivales. O tal vez meter un pivote un poquito más de más nivel para acompañar a Lundstrom. Tal vez. A ver, sí, algo mejor que Matondo, que Tillman y que Lawrence, decís vos, pero también tenés mucho ahí. Después tenés en la punta, tenés a Kolak, Morelos, no sé qué va a pasar. Es que claro, Morelos es una incógnita, ¿eh? Esta temporada empezó como ya una cruzada contra Morelos, ¿eh? Es cierto que Gerard lo supo controlar a Morelos, sí. Pero parece que Van Bronckhorst no tanto. Y también es cierto que estuvo mucho tiempo lesionado, entonces... No sé qué tanto trato tendrán Morelos y Van Bronckhorst, pero repaso rápido cómo quedaron todos los grupos. El grupo A, el Ajax, el Liverpool y el Napoli, acompañando al Rangers. Grupo F, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic. Estoy un poco bajón después de este sorteo. ¿Y pero qué querías que le toque? A ver, si caía en el grupo del Tottenham iba a ser mucho más... Yo creo que iba a ser un poco más sencillo, perdón que lo diga. O si el Rangers cambiaba de grupo con el tema del Celtic. Bueno, te tomo... Por lo que estoy viendo, te tomo lo que me decís. A priori, me parece incluso un poquito más fácil. No, sí, el del Tottenham quizá podría haber sido. No sé, yo creo que eso hubiera sido mucho más sencillo de jugársela a un tercer puesto. Ahora, Rangers lo tiene complicado, pero ahora bien, es el que mejor lo puede competir porque tiene... Van Bronckhorst sabe cómo competir en estas instancias. Ya lo dije, Celtic es una incógnita. No sabemos porque la temporada pasada fue bastante complicado y bastante abultado el resultado que tuvo contra el Bodo Glimt. Y la imagen que nos dejó fue de un equipo bastante endeble en defensa. No sé si ahora se va a poder adaptar mejor Postecoglou o si va a seguir con la misma idea de vamos a jugar a lo nuestro y salga lo que salga. Que es un poco lo que pasó la temporada pasada. Sí, la fe está y aparte hay bases sólidas para creer, sobre todo en Ranger. Lo siento, hincha del Celtic, pero lo que hemos visto, ¿no? En creer que puede competir y hacer cosas importantes en Europa, sobre todo en Champions. Pero después el creer y el deseo está. El Chelsea tiene grandes chances de pasar. No lo diría así yo, amigo Andrés. Tiene alguna chance de competir con el Shakhtar. El Shakhtar no es el mismo, pero es que el Celtic no es un gran competidor en Europa. Lo tenemos a Seba Ongarelli, que muchas veces nos dice. Y bueno, es que el Celtic en Europa es otra cosa. No tiene nada que ver con lo potente que es en Liga. Sí, no gana una eliminatoria hace un montón. También es cierto que el Celtic ha conseguido quedar primero en una fase de grupo de Europa League hace algunos años. Dice Andrés, quédense para hacer un directo del partido del Hearts. Imposible, amigo Andrés. Yo creo que cuando tengamos 1000 miembros, ahí nos vamos a poder dedicar a eso se llama gangbang, ¿no? Pero... Nos van a bañar. Y bueno, creo que estamos, ¿no? Nos vemos en un próximo directo y...